Gran placer presentar a ustedes al doctor José Luis Soto, jefe de infectología de nuestro instituto. El doctor Soto tiene aquí ya muchos años con nosotros, es egresado del Instituto Nacional de la Nutrición, un neuroinfectólogo excepcional y quien siempre está peleándose contra no solo contra las bacterias, bichos y virus, sino contra todo el mundo, con tal de mantener a los enfermos muy bien cuidados. Esta vez el doctor Soto nos va a hablar del manejo de las infecciones en el paciente con trauma craneoencefálico. Gracias. Buenos días. Bienvenidos a esta plática sobre utilización de antibióticos en neurotrauma del curso del doctor Rogelio Revuelta, a quien agradezco la invitación nuevamente. Para esta presentación hemos seleccionado bibliografía reciente en relación con la historia de uno de los procedimientos muy utilizados en neurocirugía, que es la utilización de irrigación con antibióticos, revisando históricamente los antecedentes del cuidado de las heridas traumáticas del sistema nervioso central, las heridas craneales, tanto en el terreno militar como en la vida civil. Este estudio analiza las razones por las que el uso de la irrigación con antibióticos está muy arraigada en la técnica neuroquirúrgica y se rastrean los orígenes del uso de antisépticos desde la antigüedad hasta la actualidad. Destacan los avances logrados en el cuidado de pacientes con heridas penetrantes durante la Primera y Segunda Guerras, y se establece un vínculo secuencial entre las estrategias del campo de batalla para el cuidado de neurotrauma y la adopción de antibióticos, tanto la irrigación como el concepto moderno de profilaxis antibiótica en la práctica civil y militar. Como pueden observar en esta diapositiva, antes de la teoría microbiana, el uso de agentes tópicos se usó para promover la cicatrización de heridas, precediendo el descubrimiento de antibióticos en más de 4.000 años. El registro más antiguo de tratamiento de lesiones traumáticas es el uso de ungüentos para promover la cicatrización, y esto se remonta al papiro de Edwin Smith, que es el texto quirúrgico más conocido de la antigüedad. Se estima que se escribió en 1600, pero pudo ser mucho más anterior, mucho más antiguo, y lo que se encontró haya sido una reescritura de este documento. Aquí se presentan 27 casos con lesiones craneales y se describe el uso tópico de alcohol, miel y trementina, que es un aceite derivado de la resina del pino, para ayudar en la cicatrización de heridas. También estableció conexiones claras entre bálsamos curativos y el manejo exitoso de heridas, como veremos a continuación. En este texto, en el papiro de Edwin Smith y en esta referencia sobre su trascendencia médica y odontológica, se postula por primera vez el uso de adhesivos, sutura quirúrgica y cauterización como métodos de sinéresis. Y a diferencia de los remedios mágicos de la época, en el papiro se utiliza por primera vez el salicilato como analgésico y agente antiinflamatorio. La colocación de la carne fresca, lo que hoy conocemos en México como un bistec, era el vendaje usual para el primer día de una herida traumática, quizá por su valor hemostático. Después se aplicaban los calmantes y las sustancias protectoras, tanto el calor como el frío, se utilizan en condiciones indicadas por la lógica en aquel momento. El uso de apósitos y vendajes se observa por primera vez en este documento, y en 22 de los casos de los 27 se utilizó una combinación de grasa con miel a modo de ungüento, y se cree que este vendaje podría tratar de evitar la contaminación producida por el uso de las moscas. Posteriormente vino la era de Hipócrates, en donde es posible que tanto él como sus discípulos conocieran el papiro de Smith, y esto puede haber guiado sus primeros trabajos médicos. Esto está sugerido por las discusiones sobre la utilidad del vinagre, la miel y los ungüentos minerales. Lo más notable es el uso que hizo Hipócrates del ungüento de alquitrán, una fuente orgánica de ácido carbólico en las heridas para prevenir la infección y por lo tanto el desarrollo de material purulento. Más de 2000 años después, el ácido carbólico resurgiría en el tratamiento de infecciones tras la aceptación de la teoría microbiana de la enfermedad. En la Edad Media y el Renacimiento, uno de los elementos más importantes y más graves fue el desarrollo de
armas de fuego y su acceso masivo en personal civil y militar. Esto produjo una oleada de lesiones traumáticas penetrantes, especialmente del cráneo, y cambió mucho la manera de tratar las heridas, ya que estas tenían una elevada mortalidad y la lesión por explosión requería intervenciones más allá de lo que se usaba para heridas penetrantes por otros mecanismos. La cauterización ganó popularidad en este periodo como un método rápido de hemostasia y tratamiento de heridas. Sin embargo, Ambrose Paré, un famoso cirujano de Napoleón, reconoció el dolor insoportable de la cauterización con tasas no buenas de curación y prefería seguir usando ungüentos tópicos al igual que sus predecesores. John Hunter, en un periodo más tardío, fue cirujano y anatomista, fundador de la medicina experimental, cirujano militar, y se dedicó a enseñar anatomía. Él ingresó a la Sociedad Real de Medicina y se convirtió en el cirujano general del rey y del ejército. Él escribió un tratado sobre la sangre, la inflamación y las heridas de bala y abogó por la aplicación de vino a las quemaduras y manteca de cerdo en las quemaduras de espesor total, que fueron usadas ampliamente en Europa gracias a que ya eran populares las revistas médicas. El evento más importante sería posteriormente el surgimiento de la teoría germinal, de la teoría de los gérmenes, en la patogenia de las enfermedades infecciosas, y esto vino de los avances agrícolas del siglo XIX, donde eventos catastróficos como la hambruna irlandesa de la papa se pudo rastrear a la presencia de hongos microscópicos y se popularizó la idea de que los organismos vivos podían ser responsables de las infecciones. En ese tiempo, Louis Pasteur propuso la teoría unificadora de enfermedades por los gérmenes y atribuyó las infecciones a la actividad de microorganismos. Posteriormente demostró que la contaminación podía prevenirse a través de ciclos iterativos de calentamiento, lo que conocemos como pasteurización, que prolongaba la vida media de alimentos, importantemente de la leche. Finalmente fue Joseph Lister, quien vivió entre 1827 y 1912, quien unió la teoría de los gérmenes a la práctica médica, en especial a las heridas quirúrgicas, con un artículo en 1867 en The Lancet sobre un nuevo método para tratar fracturas compuestas, abscesos. Y al presentar su serie quirúrgica, Lister le dio crédito a Pasteur por la demostración que los microorganismos producían las infecciones. Lister destacó una observación hecha en la ciudad de Carlisle, en Inglaterra, que lo inspiró a usar ácido fénico, compuesto aromático derivado del alquitrán, como agente para combatir infecciones. Él había observado que en este pueblo se agregó ácido fénico a las aguas residuales y comentó que su adición, la del ácido fénico, eliminó el olor de las tierras regadas con los desechos y libró al ganado de un parásito común que se observaba en esa región. En aquel tiempo, el que los cirujanos se lavaran las manos era totalmente tomado como una agresión, como una falta de respeto a los cirujanos. Aquí se menciona que era absolutamente insultante pretender que los doctores se lavaran las manos. Después de todo, eso era insinuar que las tenían sucias. Y como dejó claro un obstetra del siglo XIX, los médicos son caballeros y las manos de un caballero siempre están limpias, por definición. Finalmente, Lister informó sobre su éxito en la prevención de infecciones en fracturas compuestas al remojar los instrumentos quirúrgicos, las manos de cirujanos y los apósitos para heridas en ácido carbólico, que hoy conocemos como fenol o ácido fénico. En 1865 recibió a un niño con una fractura de hueso tibial que había perforado la parte inferior de la pierna. Normalmente la amputación sería la única solución, pero decidió probar con ácido carbólico después de fijar el hueso y sujetar la pierna con férulas. Aplicó el ácido carbólico en toallas y cuando revisó la herida se sorprendió que no encontraba signos de infección, solo enrojecimiento cerca de los bordes. Después de 6 semanas, el niño pudo volver a su casa con vendas y ácido carbólico diluido para continuar su recuperación. Esta es la línea del tiempo sobre el uso de irrigación de antibióticos en el manejo de las heridas craneales penetrantes. Y básicamente lo que queremos presentar en estas dos siguientes diapositivas es un estudio de
revisión sistemática donde se muestra una comparación entre la cohorte de infecciones en la era preantibiótica con una media de 34.9 contra lo observado en la siguiente diapositiva en la era postantibiótica, que fue del 10%. Es decir, 75% menos de infecciones con el uso de antibióticos. Posteriormente, hay un interesante artículo acerca del uso de la irrigación para prevenir la infección de sitio quirúrgico. En él se menciona el artículo seminal de Leonard Mallis, publicado en 1979, donde él practicó en el hospital de Mount Sinai cirugías que él mismo realizó, en donde en 1732 operaciones limpias con el esquema de antibióticos empleado no tuvo ninguna infección. El esquema que Leonard Mallis utilizó fue gentamicina, autobramicina intramuscular, vancomicina intravenosa y solución de irrigación con streptomicina, sin antibióticos pre ni posoperatorios. El esquema de Mallis se basó en que en aquel momento gentamicina y vancomicina cubrían todos los microorganismos aislados en ese momento en su hospital. Es muy importante señalar aquí que la adición de streptomicina se hizo en una concentración de 50 miligramos por litro y no de 500 o de 1 gramo por litro que se utiliza en muchos lugares y no es la concentración recomendada. Esta diapositiva corresponde a revisiones sistemáticas a partir de Mallis en los siguientes años y la conclusión de estos estudios se muestra en esta diapositiva, donde vemos que 6, la tercera parte, se publicaron en los últimos 10 años y 15 se realizaron en una sola institución. La duración del seguimiento de estos pacientes fue de 1 a 15 años y los tamaños de muestra variaron entre 50 y 1732, con una media muestral de 367. Predominó la cirugía espinal, 967 casos craneales, 246 derivaciones de líquido cefalorraquídeo y otro tipo de casos. Desafortunadamente, la variedad de antibióticos utilizados en irrigación fueron muy diversos, pero lo que es muy relevante es que en comparación con los controles, en el lado izquierdo de esta diapositiva, la barra, la diferencia con los casos que se irrigaron con antibióticos, la barra roja del lado derecho, hay una diferencia estadísticamente significativa. Y esto también lo observamos en estos dos gráficos que muestran resultados en otra forma de presentación, como los casos de control y los casos de irrigación hubo una diferencia notable. Aquí vemos los controles en la gráfica del lado derecho. La barra de color negro representa estos controles y la barra de color rojo representa los casos que recibieron irrigación. Entonces la irrigación es útil para prevenir infecciones y lo ideal es que se utilicen concentraciones como las que utilizó Mallis, 50 miligramos de streptomicina, Finalmente les menciono brevemente un estudio de la Sociedad de Cuidados de Salud de Epidemiología de América, en donde se hizo una revisión de las prácticas quirúrgicas en el mundo real y cómo éstas no se adhieren a lo que se recomienda en las guías como las de la OMS, a través de una encuesta en donde participaron 23 de 84 personas encuestadas, basados en que el costo total para el sistema de salud de Estados Unidos oscila entre 3.200 y 8.600 millones de dólares al año, y que las infecciones de sitio quirúrgico provocan sepsis, mayor uso de antibióticos, mayores tasas de readmisión, operaciones repetidas, y son un indicador de la calidad de los hospitales. Actualmente en derivación interna de líquido cefalorraquídeo se acepta 5 a 12%, 2 a 8% en cirugía de columna, y las cifras de craneotomía, infecciones en craneotomía varían mucho según los hospitales. Entre los encuestados en este estudio,
El 91% de los centros neuroquirúrgicos administraban antibióticos de rutina después del cierre de la incisión y el 24% los continuaron más allá del primer día de administración. El 43% examinó de forma rutinaria a los pacientes para estafilococo aureus resistente a ameticilina en el preoperatorio y el 26% realizó descolonización en forma rutinaria. El polvo de vancomicina para usarse aplicado como tal en el campo operatorio solo se usó en el 13% de los casos. Y la cefazolina, una cefalosporina de primera generación análoga a la cefalotina, fue el antibiótico más utilizado en estos procedimientos. La conclusión de este estudio es que, dadas las tendencias uniformes, en neurocirugía craneal una dosis profiláctica es lo recomendado. Estos son los sitios en donde el tipo de procedimiento se usó, según el tipo de procedimiento se usó profilaxia antibiótica, y vemos que solamente en la cirugía de nervios periféricos fue de un 43%, en todo lo demás, especialmente con implantes y con inserciones de sistemas de derivación, fue entre 90 y 100%. Las duraciones fueron muy variables, como se puede ver aquí. Y vemos cómo la cefalosporina de primera generación fue la más utilizada, que es la primera columna, aunque se usaron muchas otras. Finalmente, para terminar, solamente mencionamos que el fundamento de la profilaxia antimicrobiana en neurocirugía indica que debe cronometrarse de manera que se establezca una concentración bactericida del antibiótico en el suero y los tejidos cuando se realiza la incisión. Y en heridas penetrantes de cráneo, lo que se recomienda es el uso de ceftriaxona o vancomicina más metronidazol. Estas son las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud de la Gran Bretaña. Como conclusión final, la profilaxia antibacteriana para procedimientos neuroquirúrgicos varía ampliamente, al igual que la detección y descolonización. También varía mucho el uso de polvo de vancomicina durante el cierre de la herida. Y como nota precautoria, vale la pena señalar que la cefalosporina de primera generación, cefazolina, muy similar al Keflin, si esta se da por irrigación, tiene un alto riesgo de presentar los pacientes crisis convulsivas, ya que estas cefalosporinas aplicadas directamente en irrigación son altamente epileptógenas. De manera que hay que tener cuidado con esto. Y eso sería todo lo que queríamos ver en esta presentación. Muchas gracias.